Una noche en Viena, una historia de amor escrita en las estrellas. El tren avanzaba suavemente por el campo austriaco, su ritmo monótono actuando como una nana para los viajeros cansados. Clara estaba sentada junto a la ventana, con su libro descansando sin leer sobre su regazo mientras observaba el mundo pasar borroso. Volvía a París después de visitar a su familia en Budapest, su mente aún aferrada a los tranquilos recuerdos del hogar. Frente a ella, un hombre de poco menos de 30 años levantó la vista de su cuaderno, su pluma suspendida sobre una frase a medio terminar. Se llamaba Daniel, y se dirigía a Viena, donde tomaría un vuelo de regreso a Nueva York a la mañana siguiente. Sus miradas se encontraron brevemente, solo un destello de reconocimiento, antes de que Clara volviera a mirar por la ventana y Daniel a su escritura. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Una sacudida repentina hizo que el libro de Clara cayera al suelo, y Daniel se agachó para recogerlo al mismo tiempo que ella. Sus manos se rozaron, y por un instante, ninguno de los dos se movió. «Perdón», murmuró Clara, retirando su mano. Daniel sonrió. «No hay problema. No todos los días tengo la oportunidad de rescatar un libro». Clara rió suavemente, y algo en esa risa hizo que Daniel se detuviera. Le devolvió el libro, sus dedos quedándose un momento más de lo necesario. «¿Qué estás leyendo?», preguntó. Clara mostró el ejemplar gastado. «La insoportable levedad del ser». «¿Lo has leído?». Daniel negó con la cabeza. «No, pero siempre he querido. Quizá puedas decirme si vale la pena». Y así, la conversación comenzó, tímida al principio, pero fluyendo con naturalidad, como si se conocieran desde hacía años. Hablaron de libros, de viajes, de los lugares que habían visitado y los que aún soñaban con conocer. Para cuando el tren llegó a Viena, ninguno de los dos quería que la conversación terminara. «Tengo un vuelo mañana», dijo Daniel mientras bajaban al andén, «pero nunca he estado en Viena. ¿Te gustaría explorar la ciudad conmigo esta noche?». Clara dudó. No tenía motivos para quedarse, ningún plan más allá de su billete de vuelta a París. Pero algo en los ojos de Daniel, una esperanza callada, la hizo asentir. «Solo una noche», dijo. Y así, bajo el resplandor dorado de las farolas, vagaron por Viena juntos. Pasearon por callejuelas empedradas, sus pasos resonando en la noche silenciosa. Se detuvieron junto al Danubio, observando el agua brillar bajo la luz de la luna, y Daniel confesó que siempre había tenido miedo a los finales. Clara admitió que ella temía nunca comenzar. En un pequeño café escondido lejos de las calles principales, compartieron una porción de sacerdote, sus tenedores chocando mientras robaban trozos del plato del otro. El dueño, un anciano de ojos bondadosos, les rellenó las tazas de café y sonrió con complicidad. «Amor juvenil», dijo en un inglés con fuerte acento. «Es la cosa más hermosa del mundo». Clara se ruborizó, pero Daniel no lo corrigió. Conforme la noche avanzaba, se encontraron en una plaza tranquila, las estrellas extendiéndose infinitamente sobre ellos. Daniel se volvió hacia Clara, su voz apenas un susurro. «¿Y si prometemos encontrarnos aquí otra vez? Dentro de un año. Pase lo que pase». El corazón de Clara se aceleró. Era una locura, imposible. Y sin embargo, «Vale», dijo. «Un año». Sellaron la promesa con un beso, suave y prolongado, como si intentaran memorizar la sensación del otro. Cuando amaneció, se separaron en la estación de tren, su adiós agridulce pero lleno de esperanza tácita. Un año después, Daniel estaba en la misma plaza, sus ojos escudriñando la multitud. Y entonces la vio, Clara, con el pelo un poco más largo, su sonrisa igual de radiante. Corrió hacia él, y en ese momento, el mundo desapareció. Algunas historias de amor están escritas en las estrellas. Otras se escriben en una sola noche. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal para más relatos románticos. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación, y dale un me gusta a este vídeo si lo disfrutaste. Cuéntanos en los comentarios, ¿te arriesgarías a vivir una noche así? Y por favor, comparte este vídeo con quien crea en la magia del amor. Hasta la próxima, mantén tu corazón abierto a lo inesperado.